Desde el principio de los tiempos, cuando el hombre cayó en el jardín del Edén, una sombra oscura se extendió sobre la humanidad, el pecado. Esa separación entre Dios y su creación no era parte de su diseño, pero el amor del Padre nunca se extinguió. Fue en ese amor insondable que se trazó un plan, uno tan sublime y doloroso que pocos podrían comprenderlo por completo. Yo soy parte central de ese plan. Mi propósito al venir al mundo era claro: rescatar a los perdidos y reconciliar lo irrecuperable. Nací como uno de ustedes, frágil y humano, pero con un corazón lleno del amor del Padre. Caminé entre el pueblo, hablé de la verdad y manifesté el reino de Dios. Sin embargo, cada paso me acercaba a un destino que ya conocía: la cruz. El precio del pecado era la muerte, y alguien debía pagarlo. Pero no cualquier sacrificio sería suficiente. La pureza requerida solo podía provenir de un cordero sin mancha. Yo sería ese cordero. El día llegó. Fui traicionado, abandonado y condenado injustamente. Los azotes desgarraron mi piel, pero mi espíritu permanecía enfocado. La cruz, ese símbolo de humillación y muerte, se alzó como el altar donde se llevaría a cabo el sacrificio eterno. Mientras colgaba allí, el peso de cada pecado, pasado, presente y futuro, recaía sobre mí. La culpa de toda la humanidad se convirtió en mi carga. En medio de esa agonía, pronuncié palabras que resonarían a través de los siglos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi misión no era juzgar, sino salvar. Con un último aliento, declaré: consumado es. En ese instante, la cortina del templo se rasgó, y el acceso al Padre quedó abierto para todos. Mi cuerpo fue depositado en una tumba, pero mi historia no terminaba ahí. Lo que el mundo no sabía es que, en el silencio de la muerte, se estaba gestando la victoria más grande. Ahora debía descender al Hades, al corazón de la oscuridad, para enfrentar aquello que había mantenido a la humanidad cautiva por tanto tiempo. Cuando mi cuerpo fue colocado en la tumba, para muchos parecía que todo había terminado. Mis seguidores lloraban, el enemigo celebraba y el mundo seguía girando, ajeno a la batalla que estaba a punto de librarse en el ámbito invisible. Sin embargo, en ese aparente silencio, algo extraordinario estaba sucediendo. Mi espíritu había descendido al Hades, el lugar donde las almas de los muertos esperaban su destino. El Hades no era un sitio de caos sin propósito, era un lugar dividido. En un lado estaban aquellos que habían vivido en obediencia y esperanza, aguardando la redención prometida. En el otro, aquellos que habían rechazado la verdad permanecían en angustia. Entre ellos, un abismo infranqueable, un recordatorio de la separación que el pecado había causado. Este era el reino que ahora pisaba, no como un prisionero, sino como un conquistador. Mi llegada al Hades no fue en silencio. Las sombras retrocedieron ante la luz de mi presencia. Había venido con un mensaje claro: la victoria estaba asegurada. Tal como lo había dicho en vida, las puertas del Hades no prevalecerán contra el plan eterno de Dios. Según las Escrituras, proclamé mi victoria incluso a los espíritus que habían desobedecido en los días de Noé, dejando claro que el dominio del pecado y la muerte había llegado a su fin. Pero mi misión no era solo declarar triunfo, había venido a liberar. Allí, en ese lugar sombrío, se encontraban los justos que habían esperado mi llegada desde generaciones pasadas: Abraham, Moisés, David y muchos más. Sus almas, cautivas por el poder del pecado, escucharon la voz del Mesías por primera vez, y con ella vino la libertad. Tomé las llaves del Hades y de la muerte, arrebatando para siempre el control que estas fuerzas habían ejercido sobre la humanidad. Ya no serían los verdugos finales. Con mi autoridad, abrí el camino para que aquellos que confiaban en Dios pudieran entrar en su presencia. Pero mi tarea aún no había concluido. Este acto en el Hades era solo una parte del plan. Había vencido el pecado y la muerte en su propio terreno, pero ahora debía sellar esta victoria ante los ojos del mundo. La resurrección aguardaba, y con ella, la transformación completa de la historia humana. Cuando abrí el camino al Hades, un profundo silencio se rompió con mi llegada. Las almas justas que habían esperado por siglos me miraron, llenas de asombro y esperanza. Ellos sabían quién era yo. Aunque no me habían conocido en vida, sus corazones habían anhelado este momento. Desde Abraham hasta los profetas, todos ellos habían vivido con fe en las promesas de Dios, creyendo en la redención que un día vendría. Ahora, esa promesa se hacía realidad ante sus propios ojos. Caminé entre ellos, trayendo no solo palabras, sino libertad. He venido por ustedes, les dije. Mi voz resonó como un trueno en aquel lugar, pero a la vez les llenó de paz. Las cadenas que los habían mantenido en espera comenzaron a romperse, una a una. Cada alma justa,
desde los que clamaron en silencio hasta los que proclamaron la justicia de Dios en tiempos oscuros, fue liberada de su cautiverio. Los rostros que antes reflejaban años de espera y paciencia ahora brillaban con esperanza renovada. David, el rey poeta que cantó sobre la fidelidad de Dios, me miró con lágrimas de gratitud. Moisés, quien guió a Israel a la libertad terrenal, ahora veía la libertad eterna cumplirse ante sus ojos. Cada uno de ellos sabía que el plan de Dios había llegado a su punto culminante. Pero la liberación no era solo para ellos. Con cada paso que daba, el Hades temblaba. Había venido a tomar aquello que pertenecía al Padre, la autoridad sobre la muerte y la vida. Las llaves del Hades, que habían representado poder y control, ahora estaban en mis manos. Nadie más sería esclavo de este lugar. Entonces, guía a los justos fuera de las sombras. Juntos ascendimos, dejando atrás el reino de la muerte y el pecado. No regresarían jamás. El camino al Padre estaba abierto. Ellos no entrarían solos. Mi obra aseguraría que un día, multitudes más se unirían a ellos en la gloria eterna. Mientras ascendíamos, sentía que el plan se acercaba a su culminación. Aún quedaba algo por hacer. El mundo debía conocer que la muerte había sido derrotada. El tercer día se acercaba, y con él, la resurrección que sellaría para siempre esta victoria. Cuando todo parecía haber llegado a su clímax con la liberación de los justos, el mundo seguía sumido en el desconcierto. Los que me amaron lloraban mi pérdida, mientras que aquellos que me condenaron pensaban que su triunfo estaba asegurado. Sin embargo, lo que nadie entendía era que la victoria más gloriosa estaba a punto de manifestarse. El tercer día llegó, como había sido anunciado. La tumba donde habían colocado mi cuerpo estaba sellada y custodiada, como si eso pudiera contener al autor de la vida. Pero en ese instante, algo cambió en los cielos y en la tierra. Una fuerza imposible de detener comenzó a abrirse paso. La piedra que sellaba la entrada fue removida, no por manos humanas, sino por el poder divino. Y entonces sucedió. Mi cuerpo, que había sido herido, maltratado y quebrantado, fue restaurado a la vida, pero no como antes. Ahora resucitaba glorificado, revestido de una majestad que reflejaba el cumplimiento de todo lo prometido. La muerte ya no tenía poder sobre mí. Ese era el mensaje que resonaba en cada rincón del universo. Al salir de la tumba, no solo dejaba atrás las sombras del Hades, sino que también demostraba que el pecado y la muerte habían sido vencidos para siempre. Las palabras que había pronunciado antes de mi muerte, yo soy la resurrección y la vida, ahora eran una realidad visible, palpable e innegable. Mis apariciones no se hicieron esperar. Los discípulos, que estaban ocultos por miedo, me vieron con sus propios ojos. En medio de sus dudas y su incredulidad, extendí mis manos, las mismas que habían sido perforadas por clavos, como evidencia de que era yo. La incredulidad de Tomás se desvaneció con un toque, y la esperanza fue restaurada en el corazón de quienes me habían seguido. Pero mi resurrección no era solo para ellos. Era para toda la humanidad, para cada persona que creería en mí a lo largo de los siglos. Con cada paso que di en esa tierra después de resucitar, estaba proclamando algo que no podía ser revocado. El reino de Dios había llegado, y la eternidad estaba asegurada. Sin embargo, mi tarea aún no había concluido. Ahora, el poder de esta victoria debía ser comunicado, transmitido y vivido por quienes entendieran su significado. Había vencido al Hades y a la muerte, pero el impacto de mi triunfo apenas comenzaba a revelarse. La resurrección no fue el final de la historia, sino el principio de una nueva era, una que transformaría el destino de la humanidad para siempre. Mi victoria sobre la muerte y el pecado no era un hecho aislado, ni una simple demostración de poder. Era un mensaje eterno que tenía que llegar a cada rincón del mundo, a cada corazón que estuviera dispuesto a escuchar. Cuando ascendí al Hades y proclamé mi victoria, arrebaté las llaves de la muerte y del infierno. Con mi resurrección, dejé claro que el poder del pecado había sido quebrantado y que la muerte ya no tenía la última palabra. Esto significaba que cada hombre, mujer y niño que creyera en mí ya no estaría condenado a vivir en separación de Dios. Las barreras habían sido derribadas, y un camino nuevo y vivo había sido abierto hacia el Padre. Pero esta victoria no era solo espiritual. Sus implicaciones se extenderían a cada aspecto de la vida humana. Ahora, aquellos que estaban perdidos podían ser encontrados. Aquellos que vivían en oscuridad podían caminar en la luz. Mi sacrificio y mi resurrección significaban que no había más cadenas que pudieran esclavizar al corazón humano. Las sombras del pasado, las culpas y los temores, todo podía ser dejado atrás en la cruz. A mis discípulos les dejé una misión clara: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ellos serían portadores de esta verdad, compartiendo con otros que la vida eterna no era un sueño lejano,
sino una realidad presente para quienes creyeran. Mi victoria era para todos, para los que sufrían, para los marginados, para los olvidados. Nadie quedaría fuera de este llamado. Y así, a lo largo de los siglos, mi mensaje ha cruzado fronteras, idiomas y generaciones. Mi resurrección sigue siendo el corazón de la esperanza cristiana, un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de dolor, hay una promesa de vida eterna. Mi victoria es tu victoria. Las puertas del Hades no prevalecieron, y la vida eterna es ahora un regalo ofrecido a cada corazón dispuesto a recibirlo. El mensaje es claro, la tumba está vacía, y con ello, el destino de la humanidad ha cambiado para siempre.